Muchas gracias a todos por estar acá y escucharnos. Como nos presentamos recién, yo soy Diego Díaz, trabajo en la Cámara Argentina FinTech. Toda la introducción de la Cámara amablemente ya la hizo Mariano. Así que hoy lo que vamos a hablar es sobre regulaciones, que es el motivo en el cual hoy nos tienen este evento. Y para dar un poquito de la intro de cómo surgió este evento, históricamente cripto nace desde una concepción donde no hay regulaciones. Y con el paso del tiempo, las empresas empezaron a darle más importancia a las regulaciones. Así que hoy uno de los motivos por el cual nos trae esta reunión, este pequeño panel con grandes expositores, es para hablar precisamente de eso en Argentina. Acá puntualmente tenemos a 3 exchanges argentinos y uno que nació en México, así que la variedad del panel va a ser bastante rica. Y voy a arrancar con la primera pregunta, que es para Ale. Y mi pregunta era, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron al tener que desarrollar sus empresas en un ambiente donde al principio no había regulaciones y hoy empezaron a formar parte activa de la construcción de dichas regulaciones? Bueno, gracias, Diego. Bueno, como saben, Ripio es una empresa que nace en el año 2011, con lo cual bastante early en todo el ecosistema cripto, una de las primeras de Latinoamérica y del mundo. Y yo recién entré a Ripio en 2018, con lo cual toda la primera parte me la perdí, pero con toda certeza te puedo decir al principio es, como dijo Rabinovich, arrancá que los melones se acomodan solos, ¿no? Entonces, al principio obviamente es tener un producto que funcione, ¿sí? Casi un MVP que funcione. Y por supuesto sabiendo que estábamos en un ambiente totalmente desregulado en aquel entonces, también fue, bueno, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a la empresa teniendo en cuenta que queremos estar dando vueltas por muchos años y aportar valor a través del producto que creamos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente temas que tienen que ver con compliance, ¿viste? Bueno, recibimos efectivo o no recibimos efectivo, solo canales bancarios, etcétera. Y justamente eso también hizo a la preservación de Ripio de muchos problemas que, digamos que afectaron a otros exchanges que ya no están más entre nosotros, ¿no? Y en segundo lugar te diría cómo convencemos a los partners de que queremos hacer las cosas bien, teniendo en cuenta el perfil o el apetito de riesgo que definimos, ¿no? Y ahí obviamente nuestros principales partners, teniendo en cuenta que, bueno, que no queríamos recibir dinero en efectivo y nada por el estilo, fueron los bancos. Entonces al principio fue, bueno, ¿cómo convenzo al banco de que me abra una cuenta? Hablar justamente con los equipos de los bancos, no solamente los comerciales, sino compliance, para, bueno, explicarles qué era lo que estábamos haciendo. Y de a poco ir generando como proto-manuales de autorregulación que después los vimos reflejados también como guías en otras empresas de la industria, ¿no? Y creo que Ripio puso una semilla muy fuerte para que todo eso empezara a tomar forma. Y siguiendo un poco con la línea de la respuesta que nos está dando Ale, le quería preguntar a José de Develo, ¿cómo fue todo el proceso de ustedes? Ya tenemos el caso de Ripio, ahora queremos escuchar el caso de Develo. ¿Cómo fue todo este proceso de adaptación a estos obstáculos que fueron durante varios años, quizás una piedra en el camino, pero que empezaron a sortearlo y hoy ya son un exchange consolidado en Argentina? Y queríamos ver un poquito cómo es ese proceso. El proceso fue muy interesante porque pienso que, como la filosofía blockchain cripto viene a solucionar un problema real, o sea, no es el intangible, no, bueno, a ver, estoy queriendo vender algo de marketing que la gente no necesita. Este es un producto que la gente sí necesitaba, o sea, es un sector que pudo crecer gracias a una necesidad real de la gente y bueno, creo que en Argentina la adopción es masiva porque es donde quizá sorteamos los mayores inconvenientes respecto a las transferencias en dinero. Entonces, creo que ahí cripto fue una gran solución para esos problemas, sigue siendo. Y Velo creo que fue justamente ahí, ¿no? Atacar a ese problema. Hoy justamente el foco de Velo es en los freelancers para que puedan cobrar sus trabajos en el exterior y bueno, un montón de soluciones más.
Y bueno, para la parte legal fue un desafío, obviamente un poco lo que dice ahí, los melones se van acomodando. Es un desafío para los abogados en un sector que no tiene regulación, ir camino tras camino, a ver qué te pasa. El management te pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y esto que lo podemos hacer? Que no tenemos una respuesta, no hay una normativa, así que ahí entra un poco la creatividad también del abogado in-house. Yo por lo menos personalmente tengo un background regulatorio, estuve en la administración pública casi 8 años, de los cuales 4 en el Senado de la Nación, así que tenía ahí una deformación profesional, tengo una deformación profesional que tira a ir más, ¿viste? Por el lado de bueno, vayamos por este camino, ¿no? No nos volvamos locos porque acá hay activos de por medio de la gente, obviamente esa responsabilidad siempre está. Así que ese fue el camino, fue interesante. Ahora estamos en una regulación mucho más clara, que fue el panel anterior que explicaron ahí Roberto Silva. Así que esto nos está dando una especie de dirección, quizá no es la dirección que uno quiere, porque estamos concebidos para ser como bichos de otro pozo. Seguir sin regulaciones. O sea, seguir en ese camino. Nos gusta el camino ese, por eso íbamos por es un camino en el cual innovaron, como decía recién, pero es un camino que les gustó atravesar un poco. Sí. Y bueno, también uno sabe que va a venir, sabe. No, por ahí no es una cosa que uno lo quiere, pero sabe que vas a tener que transitar ese camino en algún momento. Y de hecho ya había, o sea, cuando uno hace partnerships con otras empresas, o sea, mismo esas otras empresas te regulan de cierta manera, te hacen tener los manuales de compliance, te hacen tener los documentos que te aseguren que vos tengas cierta trazabilidad. Entonces, la misma industria ya se iba regulando un poco. Eso es bastante claro que nosotros hoy estemos sentados acá escuchando regulaciones cuando quizás hace 2 años atrás no había paneles de este estilo, ni tampoco había la predisposición de funcionarios de presentarse en estos paneles y hablarle claramente a un público que, como decíamos al principio, o sea, nació y construyeron sus productos en base a lugares donde no había regulaciones. Y me quedo con una palabra que no la dijiste textualmente, pero es la palabra de innovación y también lo que nosotros solemos decir que es la inclusión financiera, ¿no? Como que cripto, y uno escucha muchas charlas de muchas personas que construyen productos, y uno de los principales disparadores siempre es: nosotros queremos incluir porque atendemos una necesidad que quizás no estaba atendida por otra industria, ¿no? O sea, que cripto viene a atender esa necesidad. Y como empresas, yo veo el trabajo que hacen todos ustedes en este proceso de incluir financieramente a tanto personas que están incluidas en un sistema financiero ampliado como personas que no están incluidas. Y por eso te quería preguntar a vos, Juanpi, un poco desde Lemon, cómo vienen haciendo este trabajo, porque hace un ratito cuando estábamos hablando nos comentabas que se estaban acercando a comunidades de diferentes puntos del país para hacer crecer esto, y eso es lo que es bastante positivo, porque no solamente estamos haciendo inclusión desde Capital Federal, sino que estamos haciéndolo a lo largo y a lo ancho de toda Argentina. Bueno, primero agradecer el espacio y bueno, pensaba un poquito en las preguntas que contestaban los chicos y pensaba en esto de los desafíos que veníamos teniendo ante la carencia de regulación específica y la tendencia natural también viniendo desde el derecho. Me ponía a pensar en esto, la ausencia de reglas claras, pero lo cierto es que el desafío más grande que hemos tenido todas las empresas que estamos acá representadas es, bueno, cómo lograr que nuestros productos hagan que la adopción de cripto sea más fácil, que cripto sea más utilizable en el día a día, y ese ha sido el desafío más grande sin tener un marco específico, sin tener reglas claras que le den al usuario la confianza también, la confianza que le da esta posibilidad de adoptar dinero fiduciario porque tiene el sello de un país, o adoptar o utilizar bancos para la custodia de sus activos por el solo hecho de que tiene un regulador en el Banco Central. Ese instinto, bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Creo que el desafío más grande ha sido desde producto, desde poder tener una plataforma que haga fácilmente utilizable y cada vez más utilizable cripto en el día a día para nuestros usuarios a través de una tarjeta Visa, a través de los distintos productos que hemos podido desarrollar y que han tendido esos puentes entre las finanzas tradicionales y las finanzas criptos, y también no desentendiéndonos de los eventos que hemos tenido en los últimos años dentro del ecosistema que
han tenido algún efecto en la confianza y que creo que también en Argentina los exchanges hemos trabajado con mucha responsabilidad, dándole herramientas a los usuarios para construir esa confianza para que puedan depositar sus activos bajo administración nuestra y, por ejemplo, en el caso de Lemon, sin una regulación que nos lo exija, con una prueba de reservas que le dé la posibilidad a nuestros usuarios de ver nuestros activos bajo custodia en tiempo real, o a través de, se habló hoy en el primer panel, Mario Adaro, la relación que está construyendo el Poder Judicial en Mendoza con cleros. Bueno, nosotros también tratando de darle herramientas para la resolución de conflictos a nuestros usuarios, a nuestros consumidores, con, de nuevo, herramientas sencillas, herramientas que lo hagan fácil y, de nuevo, sin una regulación que nos lo exija, es decir, a través de autorregulación que permita que construyamos una mejor relación de confianza con los usuarios y con la comunidad. Claro, y eso es algo muy importante cuando se menciona de que no solamente es una industria que, como venimos diciendo, nació sin regulaciones, sino que también aprendieron a autorregularse y en el camino, o sea, los que estamos en cripto hace quizás bastante más años, no solamente es la oleada regulatoria que ya se venía hablando hace un tiempo, sino también los famosos cisnes negros que pasan en el ecosistema, que quizás esos cisnes negros después sirven de puntapié inicial para futuras regulaciones o para que mismo las empresas se autorregulen, como comentaba recién, con el tema de las pruebas que hacen desde Lemon, o de ir cambiando un poco el rumbo del producto. Y eso en definitiva es innovación. O sea, si vamos al caso, es una innovación diferente, no es una innovación per se, porque no estamos quizás creando algo nuevo, sino que es adaptarse a cómo va evolucionando. Y acá, como lo comentaba al principio, tenemos un exponente que es de Bitso, que es una empresa que nació en México. México es un país que tiene una cultura fintech muy grande. Y lo que le quería preguntar acá a Charlie es cómo hicieron para equilibrar la innovación en toda esta cuestión del avance regulatorio sin dañar a la industria. Bueno, antes que nada también agradecer, es un placer estar acá compartiendo con otros tres exchanges que parece que ha demostrado también a través de la Cámara un trabajo en este aspecto regulatorio muy importante en conjunto y que hay un montón para crecer, digamos, una competencia sana. La competencia no se eleva, dicen por ahí, ¿no? Y después sí, yo creo que me quedé pensando un poco en la pregunta anterior y cómo todos tenemos como exchanges orígenes en resolver, en innovar, en dar una solución a algún problema que algún sector de la sociedad lo estaba teniendo. En el caso de Bitso, Bitso nace básicamente por una idea de Daniel Fogel, nuestro fundador, que él estaba viviendo en Estados Unidos y vio la necesidad o cuánto, bueno, ustedes saben, el mercado de remesas de México, de Estados Unidos a México es el mercado más importante del mundo. Y él estaba trabajando en una compañía americana y había un empleado que era mexicano que le pidió plata para mandarla a la hija porque le tenía que comprar el regalo. Y él dijo, ¿cómo puede ser? Él ya venía trabajando con tema de Bitcoin, ¿cómo puede ser que sea todavía hoy tan difícil este envío, tan caro, tan engorroso? Y vio ahí el primer uso que él le podía dar al Bitcoin. Dijo, che, yo estoy estudiando la blockchain, acá está, esta es la solución que yo voy a generar. Bueno, y ahí empezaron a trabajar con los otros dos fundadores, hasta que empezaron obviamente en las etapas de los startups. Yo estaba muy lejos de ahí, esto fue en el 2014, yo recién ingresé a Bitso el año pasado, pero lo que pasó es que cuando empezaron a juntar el capital, lo primero que se planteó es, che, ustedes van a estar trabajando y van a estar de alguna manera moviendo activos de personas. No hay manera de que no venga alguien a querer regularlo. Y ahí creo que hubo una visión también desde Bitso de decir, esto es cierto, tiene que ser uno de nuestros valores agregados. Y como la mayoría de los exchanges que estamos acá, hubo una cultura de autorregulación, ¿no? Poniendo la seguridad del usuario al frente, buscando educar, y después nada, teniendo esta cuestión, ¿no? de generar seguridad en cómo custodiamos los fondos, que los tenemos segregados. Y de hecho creo que vos mencionaste estos cisnes, digo, cuando fue el caso de FX, que muchos de nosotros nos vimos afectados, que ya estábamos operando, digo, los usuarios que estaban viendo lo que estaba pasando con ese exchange y de repente se empezaron a preocupar y vieron que nosotros teníamos la capacidad de respuesta, eso te va generando un nivel de confianza con el usuario que a vos después también
te da de alguna manera un punto desde donde pararte con los reguladores y poder, no sé si exigir, pero sí decirle, che, bueno, acá estamos, somos una industria moderna, nueva, y que venimos a resolver problemas. Queremos ver cómo nos encontramos con el sistema financiero tradicional de la mejor manera. Y eso a mí me parece muy bueno todo lo que estabas contando, porque es esta capacidad de adaptación a los cambios constantes, sean regulatorios o sean de cisnes negros propios de la misma industria. Y algo que quería traer ahora acá arriba de la mesa, y esto es una pregunta abierta y me gustaría que todos puedan dar su visión de esto. Nosotros de la Cámara tenemos el agrado de tener a los 4 como socios, y de los cuales formaron parte activamente del diseño del registro de los proveedores de servicios de activos virtuales, un registro que hoy tiene casi 70 empresas, y es un registro en el cual todos desde su lugar trabajaron en construirlo. Y la pregunta que creo que, o sea, es una pregunta que me hago yo también, pero me gustaría transmitírsela a todos, o sea, creo que todos ustedes deben tener la misma pregunta, es cómo se dio ese proceso desde afuera, o sea, para que entienda la gente que nos está escuchando, cómo fue ese proceso de creación, de diálogo, cómo se fue avanzando hasta el registro que tenemos hoy, que sabemos que es un registro que va a continuar iterando, no es un registro ya estático, es algo que se viene diciendo que es un registro que se va a iterar, pero nos gustaría saber, desde la postura de ustedes y desde el trabajo que hicieron en la Cámara, cómo fue todo ese proceso. Bueno, vamos, Ale, vamos. Si les parece, como estamos entre amigos, realmente la regulación que salió no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, ¿no? Pero creo que lo importante fue que hubo una buena predisposición, digamos, dentro de la gestión anterior, de realmente escuchar cuáles eran las necesidades de la industria, de entender cómo funciona también, ¿no? Porque un regulador no tiene necesariamente por qué saber cuáles son los flujos de la empresa, a qué tipo de negocios apuntan. Y sí, quizás, repito, en la gestión anterior había como más ganas de ir avanzando más rápido en, ok, quiero regular de esto, lo otro. Y si bien la regulación de la CNB actual, que bueno, medio impuesta por la ley, ¿no? Por la modificación de la ley de prevención del lavado, si bien crea un registro, me parece que justamente lo bueno de esta gestión es, no, vamos a ir de a poco, ¿no? No vamos a pedirte, qué sé yo, los contratos con tus proveedores B2B, no sé qué. Voy a crear un registro para saber quiénes son, dónde están, dónde tienen su sede y después vemos, ¿no? Y me parece que la gradualidad en la reglamentación de una industria tan nueva como esta es justamente lo que permite que no termine asfixiada y muerta y volver a las soluciones anteriores que no eran tan buenas o tan eficientes como las que genera la innovación, justamente. Bueno, que sabemos que no se va a asfixiar, porque de hecho estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase, adaptándonos, ¿no? En constante cambio. Y no sé, Juanpi, desde el laburo que hicieron ustedes, que también fue bastante impecable, ¿cómo fue todo este proceso en la colaboración? Yo quiero destacar tres temas por lo menos en este proceso, que es un proceso y que sigue, como vos bien decís, no es que terminó con la ley en el mes de marzo que define legalmente a los activos virtuales y a los PCAB, sino que como todos los regulatorios son procesos, de hecho no son hechos que suceden y que hay que analizarlos de modo estático. Lo primero que quiero destacar es esto, una industria muy joven, empresas muy nuevas, que proactivamente deciden reunirse allá por 2022 de un modo, de nuevo, llamémosle espontáneo, porque no fueron convocadas por ningún organismo ni nada, a decir esto es algo que está sucediendo, una lectura bastante rápida de lo que estaba sucediendo en el país, en la región y en el mundo, y rápidamente deciden reunirse en el marco de la Cámara Argentina de FinTech y empezar a construir lineamientos básicos, y entendiendo eso, que en el mercado se compite, pero que en el terreno de la regulación tenemos que conseguir aquella que sea mejor para toda la industria y para todo el ecosistema. El segundo, con relación a las autoridades salientes en el mes de diciembre, creo que hay que destacar la apertura para el diálogo. Si bien el proyecto sobre el cual se trabajó era mucho más de largo alcance que el que terminó sucediendo, hubo una apertura y un diálogo sobre aspectos súper técnicos. Yo como
como vos, tengo también mi pasado como regulador y la verdad que hago un mea culpa en eso, nunca tuve ese nivel de apertura en la vinculación con el ámbito privado como el que tuvimos para trabajar cada uno de los capítulos que se proyectaron en ese momento. Y respecto de las autoridades actuales, la reacción asumieron en diciembre con un proceso de evaluación muy complejo con relación a Gafi, que hoy por hoy se mantiene vigente y tendremos los resultados en el mes de octubre, y rápidamente toman una decisión interesante, inteligente, pragmática, que es de establecer un registro que es un primer paso con relación a la reglamentación de la ley, y lo deja en claro la resolución de la CNB, que no quita que en el futuro, próximo, mediano o lejano, tengamos un registro 2.0, pero que ya vemos sus resultados. Hay relaciones de cripto con otros ámbitos que están regulados que necesariamente necesitan, valga la redundancia, regulación. Lo vimos con la resolución de la IGJ, donde ya empiezan a aparecer los PCABs como sujetos dentro de distintos ecosistemas para certificar tenencias, para certificar evaluaciones. El blanqueo, en donde el decreto reglamentario y la resolución general de la FIP también nos permite certificar de un modo fácil para los usuarios, que si no tienen que ir a un escribano, tienen que ir a un contador, tienen que hacer unas certificaciones bastante tediosas. Bueno, cuando interviene un PCAB hay una certificación que cualquiera de nosotros emitimos a través de un contacto sencillo, a través de soporte. Bueno, bien. Y algo que también está bastante bueno aclarar es que este tipo de paneles o este tipo de eventos en el cual se habla todo el día de regulaciones, no solamente es positivo para las empresas y para que se vea esta sinergia que hay entre el público y lo privado, que es el motivo por el cual decidimos armar un Regulatory Day. Esto está bastante bueno si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de las personas que quizás cripto lo conocen solamente como un exchange en donde intercambiar criptomonedas por dinero fiat, y hay un universo mucho más amplio de eso. Hay un universo en el cual se están tocando fibras del Estado, de las cuestiones públicas, desde las constituciones de sociedades, de aportes de capital. O sea, todo lo que va interpelando cripto o toda esta tecnología, en realidad viene a darle ese layer tecnológico a procesos que quizás eran bastante complicados de otra manera, y hoy lo estamos viendo cómo se están metiendo en esas fibras de lo público. Eso es una de las cosas que creo que más nos entusiasmaba al momento de hacer este evento, para que todos los que nos estén escuchando puedan ver de que cripto no es solamente exchanges o solamente contratos de derivados, sino que acá hay personas que están haciendo productos que, como veníamos diciendo a lo largo de este panel, o sea, son productos que incluyen financieramente a personas, que atienden a lugares donde antes no estaban atendidos, y no solamente eso, sino que vienen a eficientizar procesos que antes quizás eran un poco más complejos. Entonces, siguiendo en línea esto de la creación del registro de los activos virtuales, es, si tuviesen que dar lecciones que aprendieron, ¿cuáles son las que darían hoy? Y esto vuelvo al mismo, pongo el micrófono arriba de la mesa y me gustaría escuchar qué tipo de lecciones aprendieron en este proceso, porque no es un proceso normal, es un proceso que arrancó con un gobierno, hoy estamos con otro gobierno, son dos cambios de posturas diferentes, pero el registro sigue siendo el mismo, el registro va a seguir iterando y, como decía Juan hace un ratito, va a ser un registro 2.0 seguramente. Sí, Te estoy mirando a vos, así que seguramente vas a tener ganas de vos. Si me permitís, bueno, yo también vengo con el mismo vicio que acá, que José y que Juanpi, de muchos años. Estamos todos iguales, yo también igual. De muchos años en la función pública. Y creo que el primer aprendizaje, digamos, que más grande que nos dejó el proceso de la creación del registro, es que la modificación de la ley de activos virtuales era una propuesta del bloque del Frente de Todos, del kirchnerismo, que terminó aprobando por promoción de la libertad avanza, digo, en una necesidad de esto que contaba Juanpi, de poner a la Argentina un marco normativo más actualizado para la evaluación del GAFI. Entonces, digo, el primer aprendizaje me parece que tenemos que sacar de este registro es, creo que es un aprendizaje para siempre en la vida, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Uno a veces, y lo ve en el mundo cripto, que por ahí los que venimos del mundo cripto, yo por ahí no soy un early adopter, pero sí siempre fue un tema que me interesó.
no solo desde el punto de vista de la inversión, sino muy bien lo que decís vos, o sea, cómo la blockchain puede ayudar a resolver un montón de otros problemas que tiene, se hablaba antes de identidad, esto puede llevarse a las votaciones, eso es otra discusión. Pero lo que quiero decir es que ponerse en el lugar del regulador a veces también, entender cuáles son las necesidades, no solo caprichosas, digamos, de ellos, sino también en el bagaje de lo que ellos tienen que cumplir con la responsabilidad de ser un funcionario público. Recién lo contaba muy bien Roberto y el de la IGJ, es decir, yo tengo un montón de voluntad de avanzar hasta acá, pero esa voluntad me la tiene que acompañar en el Senado, la legislatura, tenemos que modificar leyes, tenemos que cambiar un montón de cosas, porque si no mañana yo me voy de la función, autoricé 2 cosas que son ilegales y voy a estar toda la vida arrepintiéndome de esas decisiones. Entonces, creo que un poco el aprendizaje que estamos haciendo como industria y madurando es ese, es entender de que tenemos productos innovadores, de que todavía no se terminaron de definir los distintos usos que va a tener la blockchain, que ese es uno de los puntos en los cuales tenemos que seguir educando a los reguladores, porque un proveedor de servicios de activos virtuales y cayó en la CNB justamente por esta idea de pensar que simplemente es un mecanismo de inversión, sin ver todos los otros usos, ¿no? A mí me cuesta también a veces separar la tokenización de los real world assets del trabajo que hacemos desde los exchanges, o sea, porque el día de mañana esos tokens pueden estar listados dentro de nuestros exchanges también. Entonces, son un montón de desafíos. Y el principal aprendizaje me parece que no nos tenemos que volver locos, entender los tiempos del Estado, seguir siendo propositivos como industria, eso es algo que sí creo que ustedes también desde el sector público, cuando venía alguien con un problema y un principio de solución, te allanaba y te facilitaba mucho el camino, y me parece que desde la Cámara también es un trabajo que tenemos que seguir promoviendo y haciendo. Sí, a mí particularmente me pone muy contento de que grandes exponentes formen parte de la Cámara porque hacen que mi trabajo sea más fácil y también me suben la vara a mí en cuanto a aprender de ustedes. Y por eso yo les quería hacer esta pregunta, que quizás era una pregunta más personal de ver cómo era ese aprendizaje y cómo fue todo ese proceso. Y como venimos viendo durante todo este día, se habló de una infinidad de temas, desde Sandbox, que se habló hace un ratito, que era un tema que medio que me spoilearon la pregunta, porque yo quería hablar un poco de eso, pero también se habló de registros públicos, hablamos ahora de los PSAB, pero acá me gustaría pensar un poco más en cara al año que viene, ¿no? O sea, al año que entra, sabiendo cómo tenemos este año, que se empezaron a mover un montón de situaciones en torno al ecosistema, que empezaron, o sea, que hoy el ecosistema cripto es un ecosistema mucho más maduro, un ecosistema que aprendió, un ecosistema que va iterando constantemente. Y me gustaría ver la opinión de ustedes, y te la voy a preguntar a vos, José, es ¿qué esperás de las mesas en caras al año que viene? ¿Qué mesas de diálogo vamos a empezar a generar o cuáles son los temas que tenemos que empezar a poner en agenda, teniendo en consideración todo lo que venimos hablando hasta ahora? Bueno, uno principal que se lo comenté en privado, que habíamos hablado, era el trabajo que hay que hacer desde la parte fiscal. Esas conversaciones se tienen que dar. Se trabajó mucho en la Cámara el año pasado, a principios de este año, sobre un acompañamiento fiscal, o sea, que la regulación venga también, ¿no? con ese, tratando los temas tributarios, porque una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? O sea, no podemos hablar de valores negociables, no lo podemos equiparar sin tener una regulación que va de la mano y que permita que al usuario también sentarse con un contador y entender cómo lo declara. O sea, eso no podés vos estar usando algo que no sabes si estás dentro o fuera de la legalidad. Eso me parece un súper riesgo, así que hay que hablarlo, hay que sentarse y hay que tratar ese tema fundamental. Pienso que también se van a seguir dando conversaciones y gracias por el aviso parroquial de Roberto Silva respecto de que participemos nosotros los exchanges en las mesas de diálogo, porque va a ser clave. Nosotros somos los que innovamos, o sea, nosotros somos los que hacemos la industria, no es el regulador. El regulador viene pasos atrás tratando de entender, lo cual está bien, no es su función saber del negocio, su función es regular, pero es clave que se den esas conversaciones, que nos inviten a la mesa y que se regule sin miedo. Es muy, muy riesgoso regular con miedo a la industria, ¿no? Con miedo porque te lleva a una sobreprotección del Estado que no genera
promoción, sino que al revés, hace una especie de corralito y no permiten la innovación, que es súper interesante para poder avanzar y desarrollarnos, ni hablar como país, pero como industria. Sí, está bueno lo que dice José, ¿no? De que creo que los peores ejemplos de regulación que tuvimos acá en Argentina fueron el Banco Central justamente regulando con miedo a ver qué podía pasar con el contado con liqui si le dejaban a los bancos habilitar la operatoria cripto, ¿no? Y eso fue algo muy concreto que le pegó muy duro a la industria, y sacar una prohibición es muy difícil, ¿no? Después es muy difícil y lleva mucho tiempo. Confiamos en que este año va a ocurrir, Dios mediante. Me está pasando la presión ahí. Sí, pero es muy difícil. Creo que, digamos, en línea también con lo que comentaba Charlie, con lo que comentaba José, por ahí un aprendizaje es: sé bueno, ¿no? Luchá por hacer las cosas bien dentro de la industria. Porque en general el regulador es reactivo, no tiene ganas de regular, no tiene ganas de meterse en el lío que es entender una industria, ¿viste esto con qué lo comparo, qué reglas le aplico, qué están haciendo allá? Es un esfuerzo, ¿no? Entonces, en la medida en que, y creo que todas las empresas que estamos acá, justamente estamos acá por hacer las cosas bien, creo que en la medida en que realmente tratemos de ser buenos y ser prolijos y obviamente tomar riesgo dentro de lo que te habilita la innovación, pero no un riesgo descontrolado, eso también te permite mantener las paces, ¿no? Con el regulador. Y en general el regulador empieza a meterse cuando ve algún lío, ¿viste? Cuando ve que hay gente que está siendo estafada, cuando ve, no sé, Terra, cuando ve la DAO, cuando ve un montón de cosas que le empiezan a hacer ruido y dice: yo me tengo que meter acá, pues si no, cuando lo quiere agarrar va a ser todo el lejano oeste, ¿viste? Entonces, me parece que portarse bien es súper importante, y los que estamos acá me parece que luchar por portarnos bien fue lo que nos permitió estar en la posición que estamos y haber generado la confianza del regulador de que podía hablar con nosotros, ¿no? Y de que podía interactuar con nosotros, no solamente por el conocimiento técnico y el bagaje que tenemos por todos los años en la industria, sino también porque ve que hay esa voluntad de ser ordenados, de ser prolijos y de portarse bien y prestar un servicio a las personas y no tratar de estafarlas, ¿no? Sí, eso es algo súper importante que nosotros lo vemos, que creo que fue un proceso también de aprendizaje por parte de los reguladores o de entender cómo fueron en años anteriores. Y no es casualidad, perdonen que sea tan recurrente con esto, pero no es casualidad que hoy tengamos reguladores en este tipo de eventos, porque también habla de esta buena relación que hay de quizás entender, como decía Ale recién, ¿no? De tratar de entender una industria que para ellos probablemente es una industria completamente diferente, y una industria que a mí me pasa mucho que cuando me preguntan de: che, quiero entender este tema, y digo, bueno, uno históricamente siempre manda a leer un libro, te mandan a leer un manual. La industria cripto no hay un manual, no hay un libro. O sea, es una industria que estás estudiando constantemente, y para el regulador también es súper importante entender ese estudio. O sea, es entender bien, como decía Ale, ¿no? Es entender qué es lo que está pasando ahora, es entender por qué pasa, entender sus consecuencias. Y a mí, me voy a rescatar algo de lo que decía José, es regular bien. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, la palabra decir: tenemos que regular bien, que es lo más importante, porque para regular bien necesitas todo el bagaje anterior. Es entender lo que estás regulando, es entender la industria, es entender el impacto. Y eso es algo destacable en todos ustedes, porque no solamente hicieron las cosas bien y por eso están acá, sino que también supieron cómo explicar estas cuestiones. Y por eso yo quería hacer tanto hincapié en cómo fue el proceso de los PSAB, porque es importante explicar al regulador qué es lo que se está regulando, porque no es una industria quizás completamente diferente a otra, pero tiene sus particularidades. O sea, nosotros recién, cuando estaba hablando Roberto Silva de las cuestiones de la tokenización, de real world assets, son temas que hoy son temas de agenda en un montón de países. Nosotros estamos viendo cuestiones de sandbox, estamos viendo cuestiones de otras regulaciones, y son temas que se están empezando a trabajar en esas mesas. En algunos países quizás va un poco más rápido, en otros va un poco más lento, pero nosotros yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. O sea, ahí tenemos bastantes exponentes que nos pueden dar de eso. O sea, vuelvo a lo mismo, me gustaría que comenten un poco qué es lo que ven de futuro. O sea, vos, Charlie, te iba a preguntar, o sea, estando en otra jurisdicción, o sea, como fue México,
¿Qué es lo que ustedes ven que dice, che, esto estaría bueno empezar a verlo acá en Argentina y empezar a implementarlo acá? Por lo menos que se ponga arriba de la mesa, ¿no? Sí. Bueno, varias cosas, digo. Nosotros nacimos en México, estamos en Colombia, en Brasil, en Argentina, y obviamente México, ¿no? Y decimos que operamos en esos países porque son los países en los que tenemos conexión con el sistema financiero local. Igual no quiero dejar de destacar acá que, bueno, Ripio, estábamos charlando el trabajo que están haciendo en Brasil, Lemon Ya se están todos en globalizando. Uruguay. Se están todos Estamos todos, globalizando. es que es una industria que nació Está global. Y ahí es interesante lo que planteabas y qué sé yo, somos todos un poco fan los que venimos del mundo de policy, de lo que pasa en Estados Unidos, y ver todo lo que está pasando en Estados Unidos respecto de la discusión a nivel ya, por ahí no llegó a nivel del debate, digo, del debate cuando aconteció precisamente el debate entre el ex candidato y el candidato, pero sí lo que está pasando en la discusión entre legisladores, los mismos problemas que incluso los demócratas estaban teniendo con la administración Biden y la afronta de alguna manera que la SEC le estaba haciendo al mundo cripto, digo, nos va marcando también algunos parámetros de una industria que nació global, por más que los exchanges nos queramos referir de un país, es una industria que nació global y que justamente creo que una de las grandes innovaciones que tiene, y en eso nosotros, por ejemplo, ya tenemos más de 1.500 usuarios institucionales que básicamente nos usan para hacer pagos cross-border bueno, hablaba del mercado de las remesas, ¿no? Todo eso está generando, digo, que haya como determinados tópicos que se van a tener que discutir y que por lo menos desde Bitso, y me imagino que todos estamos mirando, como al principio Bitso, por ejemplo, en esto de autorregulación, fue a buscar una de las primeras licencias que aparecieron y nos sacamos la licencia en Gibraltar para poder operar en todos los países, pero hoy estamos viendo que obviamente vamos a tener que ir avanzando con las licencias locales. Y tener licencias locales, la verdad es que te va a generar distintas cuestiones, te va a generar seguramente controles sobre segregación de activos, sobre custodia, sobre ciberseguridad, cuestiones de fraude, obviamente de lavado de activos, digamos, ¿no? Todas cuestiones que hoy por ahí en la ley están. Yo creo que lo que nosotros tenemos que empujar para poner en la mesa y para tener más que una buena regulación, una regulación inteligente que cumpla con las expectativas del regulador y de la industria en el sentido de seguir innovando y de permitirnos a los exchanges, como bien decía Juanpi, seguir siendo por ahí una boca de ingreso para que la gente que por ahí no tiene tanta expertise en cripto pueda seguir entrando al mundo. Y en eso tiene que ver con mejorar las rampas, que es un poco lo que decía también Ale, con esta prohibición que hoy todavía sigue vigente, y algunas cuestiones más, pero no me quiero extender porque sigo. Igual la charla es como para que sigamos hablando, nos sigamos extendiendo. Me está corriendo el reloj y quiero que hablen los compañeros. Claro, yo no lo miro como que tirás si no lo miro, temas no y digo, ay, a fraude, Sí, hablemos de fraude, ¿viste? Claro, Como hablemos, hay tantos temas para hablar. Lo Es que que- vamos a hablar también es del tema de blanqueo, que se habló un poquito. Tema de Bueno, vos blanqueo. ahí, Juanpi, nos vas a poder ilustrar mejor. Como para ir, lamentablemente tengo que poner punto final a algunas cuestiones, pero no quería dejar pasar ese tema, que bueno, también colaboraste mucho en ese proceso, así que quería ver un poco cómo era tu visión de este tema. No, creo que hay una gran novedad, que es la inclusión expresa en la ley de regularización de activos, de los activos virtuales, que es una muy buena novedad porque es importante que se establezca con claridad y también porque es un momento oportuno para permitir la posibilidad de la regularización para quienes estén interesados luego de un proceso bastante largo y bastante confuso en cuanto a cuál es el tratamiento tributario que tienen los activos virtuales, entonces darle la posibilidad de aprovechar esta especie de promo que hacen los fiscos a través de los blanqueos, de una regularización con buenas condiciones y aprovechar también la institucionalización que adquieren los proveedores de servicios de activos virtuales a partir de la reciente ley también. Me parece que bueno, que era un momento muy propicio como para que esto sucediera y de nuevo, que se pudiera reglamentar de un modo que también le permita al fisco hacerlo de un modo más eficiente y de un modo más sencillo para los contribuyentes. Para los contribuyentes hoy es muy sencillo teniendo PSAB, así como van a un banco, no necesitan ir, lo abren desde una cuenta especial a través de internet. Bueno, con los PSABs o con los exchanges pueden hacer un proceso bastante parecido y
Y por eso creo que es una excelente oportunidad, tanto desde la óptica, desde los ojos del organismo recaudador, como del lado de los contribuyentes y nosotros como proveedores de servicio, de poder hacer todo este camino más fácil para esas dos partes que son las principalmente interesadas en ese régimen de regularización. Todos somos PCAB, ¿no? Sí. Sí, Bien, todo lo que estamos bueno, acá. depositen. No me descontroles el panel, porque Blanqueen. lo vengo llevando bien, en el tiempo que nos queda lo vengo llevando bien. Y quería hacerles una pregunta de cierre, que en realidad ya me la respondieron, que era si consideraban que era importante la participación de la industria fintech en el armado de regulaciones o en el entendimiento hacia el regulador, pero me la spoilearon y ya me contestaron todos que sí. Así que en honor al tiempo, que ya se nos acaba, de mi lado agradecerles mucho por este panel. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y como les dije hace un ratito, yo disfruto mucho trabajar con personas como ustedes porque, nada, suben la vara a la industria, están haciendo las cosas bien, vamos a seguir haciendo las cosas bien y vamos a seguir logrando cosas. Así que de mi lado, muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos escucharon. Así que los dejamos con los siguientes paneles y sigan la Gracias, programación. Diego.